contexto marcado por el deterioro acelerado de las relaciones entre Moscú y Occidente, el gobierno ruso ha reaccionado públicamente ante rumores sobre el posible despliegue de armas nucleares en Cuba. Aunque el Kremlin no ha confirmado directamente esta posibilidad, tampoco la ha descartado. El martes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, se refirió por primera vez a los informes que circulan en medios pro-Kremlin y entre analistas militares rusos sobre la posibilidad de reubicar misiles nucleares en el Caribe, específicamente en Cuba y Venezuela. Tal como lo entendemos, estamos hablando de la opinión privada de expertos individuales que expresan su punto de vista personal, declaró Zakharova en declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa Interfax. Si bien la vocera del Kremlin intentó enmarcar las especulaciones como opiniones individuales, tampoco negó de forma explícita que se contemplen estas opciones a nivel estatal. El desarrollo de la cooperación militar internacional es competencia del Ministerio de Defensa, añadió en respuesta a una pregunta directa sobre el asunto. Oigan, hasta el momento el gobierno cubano no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a estos rumores, ni sobre la mención explícita de la isla como posible destino de misiles rusos. Oiga, que desde el 62 ellos están muy tranquilos porque Estados Unidos no los va a atacar porque firmó, evidentemente, un acuerdo con Nikita Khrushchev de ustedes no invaden Cuba, yo me llevo los cohetes. Así que los cohetes, ni jugando. Señores, el tren número 14 procedente de Guantánamo hacia La Habana se descarriló ayer a la altura de Matanzas. El accidente se produjo en el tramo cercano a las cuevas de Bellamar. Mira, del 7 para allá están descarrilados también. Pero yo estoy separado, por eso que no lo veo, porque yo estoy en el 6, que quedó fuera. Ahí lo pueden ver, esto es a la altura del tramo de las cuevas de Bellamar en Matanzas, lo que provocó lesiones al menos a 3 personas. 7 coches de pasajeros se descarrilaron y 4 de ellos quedaron separados del resto del convoy. El accidente provocó además daño en unos 200 metros de línea férrea. Rafael Roldán Simón, miembro de la tripulación, dijo que el maquinista detectó el mal estado de la vía y aplicó el freno de emergencia conforme a los protocolos. Gracias a esto, los coches no se volcaron, lo que hubiera provocado consecuencias mucho más graves. En otro orden de noticias, una presunta intoxicación alimentaria masiva de turistas rusos en el Hotel 5 Estrellas Iberostar Selection, esto es en Varadero, ha generado una fuerte polémica esta semana tras ser denunciada inicialmente por el canal ruso de Telegram Shot y replicada posteriormente por una amplia variedad de medios de comunicación rusos. Según el canal Shot, varios huéspedes rusos alojados en el complejo hotelero comenzaron a presentar síntomas de intoxicación tras consumir mariscos, específicamente camarones a la parrilla y salmón. Unas horas después de cenar, los vacacionistas comenzaron a sentirse mal con dolor de estómago, vómito y fiebre, indicó la publicación. Algunos turistas citados por el canal señalaron que los mariscos ya presentaban mal aspecto desde que fueron servidos y pese a las quejas denunciaron que el personal del hotel no tomó ninguna medida, atribuyendo los síntomas a una supuesta aclimatación a la gastronomía local. Las autoridades cubanas y varios organismos del sector turístico han negado rotundamente que se haya producido un incidente de esta magnitud. Incluso la Embajada de Cuba en Rusia fue tajante al afirmar que la información sobre el envenenamiento de los turistas fue verificada y es falsa, dicen ellos. Bueno, con los pocos turistas que hay en Cuba, si además se les van a enfermar del estómago los únicos que van, imagínense ustedes. Una investigación exclusiva del Nuevo Herald ha revelado que el conglomerado militar cubano, GAESA, bajo el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, posee una reserva de 18.000 millones de dólares. La cifra es más que suficiente para cubrir la canasta básica de todos los cubanos durante más de 5 años. Sin embargo, a pesar de esta inmensa riqueza, GAESA opera sin la supervisión de la Asamblea Nacional o de los auditores estatales, mientras la población enfrenta una grave crisis humanitaria. La cúpula militar cubana controla sectores claves de la economía cubana, incluidos el turismo, la casa de cambio, supermercados en dólares, estaciones de gasolina, remesas y la zona especial de desarrollo Mariel. A pesar de las dificultades económicas en el país, el conglomerado ha mostrado enormes beneficios económicos. Liz Cuesta, la esposa del presidente cubano, del dictador Miguel Díaz-Canel, ha anunciado en su cuenta en la red social X que invitó al cantante Israel Rojas, conocido por ser el líder del dúo Buena Fe y por su inquebrantable apoyo al régimen, a su aula en la Universidad de las Artes de Cuba. Esto es en el ICE, el Instituto Superior de Arte.
La declaración se ha dado en un contexto de creciente polémica sobre la libertad de expresión en la isla y sobre el verdadero propósito de las instituciones académicas en Cuba, especialmente aquellas relacionadas con las culturas rojas. Un personaje cercano al régimen cubano ha expresado en múltiples ocasiones su lealtad al sistema, algo que quedó claro en su más reciente entrevista en el programa La Sobremesa. Durante esa charla, el cantante reiteró su insatisfacción con algunos aspectos de la situación en Cuba, pero sin profundizar en críticas directas al gobierno o en denuncias sobre los abusos cometidos por el régimen. En su lugar, prefirió centrarse en la necesidad de diálogo y reconciliación. Para analizar este tema, más temprano hicimos contacto nada más y nada menos que con Ernesto Morales, nuestro querido pequeño hermano, periodista independiente que tiene su propia página y su propio programa, y él es un conocedor de las dos variables de este conflicto, tanto de Israel Rojas, este cantante de buena fe, como del sitio La Joven Cuba, que es donde está este programa de La Sobremesa. Veamos qué nos dijo sobre esta disyuntiva nuestro querido Ernesto Morales Licea. Bienvenido, Ernesto, qué bueno tenerte con nosotros, el pequeño hermano, así te conocemos todos por acá. Cuéntame, ¿qué te pareció la entrevista? El pequeño hermano era el sobrenombre antiguo. Un abrazo para ti, Camilo, para todo el equipo de Mega TV y mi saludo para toda la teleaudiencia. ¿Qué me pareció la entrevista, me dices? Yo creo que algo muy consistente con lo que es Israel Rojas, y te tengo que ser franco, un poco menos consistente desde mi punto de vista para bien con respecto a La Joven Cuba. En el caso de Israel, y ahora no voy a extenderme demasiado porque me imagino que me vais a preguntar al respecto, en el caso de Israel digo que bastante consistente, porque una cosa que me sorprendió muchísimo, ¿no?, y que dije en mi programa, es la incapacidad de un personaje como él para hacer autocrítica. Absolutamente nada de lo que ha ocurrido con el rechazo gigantesco que genera en la actualidad Buena Fe en el sector principalmente que antes lo amaba, el sector que antes lo seguía, lo escuchaba, acudía a sus conciertos. Nada de eso es culpa de él, ni de su fidelidad al sistema, ni de cuánto se ha involucrado con el gobierno de Israel, sino sencillamente porque hay personas malagradecidas, porque hay muchos anormales, a decir de él mismo en su expresión célebre, y sobre todo porque, bueno, los tiempos van cambiando, dice Israel. Pero fíjate, lo vimos como que ha perdido un poco el equilibrio ese de moverse en la cuerda floja, aparentar sin ser, ser sin aparentar. Ese jueguito de soy crítico pero revolucionario, como que ha perdido un poco. Usted tiene que escabullir rápido cuando las preguntas, que por cierto, la periodista le hizo preguntas muy directas, ¿verdad? Una de las cosas, bueno, evidentemente coincidimos tú y yo en ese punto. Fue un buen cuestionario. Estuvo bien diseñado para no ser, digamos, necesariamente una inquisición ni una hostilidad que se saliera de lo que es el marco del periodismo respetuoso, pero fue bastante punzante, con un tono grácil, con un tono amable, con un tono distendido, hizo muchas de las preguntas que necesitaban hacerse, y quiero decir de antemano que bajo ningún concepto soy yo ni un defensor, ni una especie de idólatra de La Joven Cuba. Pero lo que está bien hecho, está bien hecho. Y estoy también de acuerdo en que Israel ha ido perdiendo un poco la comodidad en la duplicidad donde él se movía también. Por cierto, que no perdió oportunidad para tirarle, por ejemplo, a los aldeanos, a gente de zona. Aunque no dijo nombre y apellido, fue directo a esas personas que de alguna u otra manera también participaron. Oye, una situación que me cabe recordar. Tú fuiste atacado en La Joven Cuba, te llegaron a poner alguna vez como que eras un terrorista que querías pedir bombardeos para Cuba y matar familias cubanas con cohetes norteamericanos o algo por el estilo. Pero bueno, esa Joven Cuba que inicialmente, ahí estamos viendo el artículo donde te acusaron, esto fue hace unos años. Esa Joven Cuba inicial a la que nos vemos ahora, hay un cambio, una tendencia, y además me sorprendió mucho que de repente, desde que Israel Rojas, tú fuiste muy perspicaz en eso, desde que Israel Rojas anunció que iba a ir a la Joven Cuba, salieron todas las ciberclarias a decirle, hey, estás cayendo en manos del enemigo, te estás entregando a un territorio comanche, por decirlo de alguna manera. ¿Lo viste así tú también? Camilo, para precisarle al público, en el 2019... Cuba Debate, Granma y La Joven Cuba, los tres publicaron ese artículo escrito por un personaje despreciable, necesitado de ganar atención en el oficialismo cubano, llamado Jordan Rodríguez Milanés,
donde hacía uso de una conversación pública que yo tuve en Facebook. Tú recordarás que en el 2019 Nicolás Maduro literalmente sacó los tanques a las calles en Venezuela contra los manifestantes. Y yo recuerdo haber dicho que en un escenario como ese, o sea, donde hubiera muertos, donde hubiera personas quemadas en las calles, como estaba ocurriendo en Venezuela, por supuesto que yo apoyaría una intervención humanitaria, como ha ocurrido históricamente. Tú conoces muy bien casos de Ruanda, alrededor de todo el mundo, cuando la masacre de Hutu y Tutsi, la cantidad de intervenciones humanitarias que se han hecho para parar las muertes, quiero decir, ¿no? Bueno, Cuba Debate, la joven Cuba y Granma utilizaron esas palabras, quitaron ese contexto y dijeron que yo estaba pidiendo bombardeos. Hoy me puedo reír por el absurdo, pero en el momento no me dio ninguna risa. Por supuesto. Porque y además el estilo oportunista de bombardear siempre. niños Se me acaba el cubanos. tiempo, no me quiero ir sin que diga dónde podemos ver tu podcast. YouTube, Facebook, Ernesto Morales News, ahí pueden consultarlo y ahí van a ver muchas de las valoraciones precisamente que he hecho en los últimos días sobre también la joven Cuba y sobre Israel. Muy bueno. Y además tienes el pellejo duro, oye, porque mira que te atacan, chicos. Has elaborado Es un un sistema placer. de defensa Es maravilloso. Siempre un placer tenerte con nosotros. Gracias y que no sea la abrazo, última vez. Camilo. Un abrazo en la Para distancia. ti y para todo el equipo. Los quiero Muchas mucho. gracias. Fuiste parte de esta familia también. Y es tendencia en las redes el desfile por las calles de Matanza para cerrar las festividades revolucionarias del mes de julio, que en realidad se convirtió en una especie de carnaval grotesco, con personas que bailaban en las enormes rejas de los portales de la calle Milanés. Vean ustedes. Qué gran desastre es la celebración de los carnavales actuales de la ciudad de Matanza. Es una combinación maligna de celebración a la indignidad, al sometimiento. Es un canto al hambre, a la vida miserable, a la incultura, al ser esclavo, a no tener un futuro, comenta un internauta. Hacemos la primera pausa y al regresar, el análisis de cómo los aranceles de Trump pueden impactar en nuestra economía personal, en nuestros bolsillos. Todo esto y mucho más, aquí en Al Borde del Abismo. No se vayan, ya volvemos.